Hermanos, buenos días. Voy a testificar para engrandecer el nombre del Señor. Hace aproximadamente 8 años fui diagnosticada con endometriosis, una enfermedad del útero que en la mujer provoca infertilidad o problemas para quedar en embarazo. En profecía ese Señor me decía que no me preocupara por mi salud, que Él estaría haciendo milagros en medio de ella, que me estaría dando más descendencia, que no me preocupara, que aunque la ciencia médica haya dicho que no es posible, Él estaría haciendo un milagro, una obra posible, que Él haría que los médicos quedaran maravillados, que muchos de los míos reconocerían que Él es Dios. Así sucede, hermanos, que para el año 2017 los médicos volvieron a rectificar este diagnóstico y adicionalmente se me detectó otra afección más del útero que se llama adenomiosis, hiperplasia de miometrio. Yo jamás dudé de las promesas del Señor, siempre las guardé en mi corazón. Al inicio de este año, para el mes de enero, se me presentó un problema de salud con mi útero, producto de la endometriosis, y era que yo tenía un quiste aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, el cual debía ser extirpado de forma quirúrgica, razón por la cual los médicos comenzaron a prepararme para la operación. Teniendo puesta la sonda del suero, debían hacerme una última ecografía antes de la operación. Sin embargo, en la misma, los médicos se quedaron sorprendidos, ya que al realizar la ecografía no veían el quiste, ya que había desaparecido. Y fue en este instante donde vi la mano de Dios en medio de mi salud, porque en todo momento, mientras me hacían los análisis, lloraba al Señor por mi salud. Esto fue de gran alegría para mí al ver cómo Dios obró y desapareció aquel quiste. Los médicos admirados me mantuvieron unos días en control para controlar la pérdida de líquido o sangrado, pero Dios se glorificó y no hubo nada de esto. En vista de esto, los médicos me dijeron que debía volver en febrero para un control. Y oh sorpresa, hermanos, cuando yo volví me encontraba en embarazo. El Señor se volvió a glorificar y en su infinita misericordia quedé embarazada. Esta noticia fue de gran alegría para mí y para toda mi familia, ya que yo había sido diagnosticada con infertilidad. Gracias a esta gran obra del Señor, mi esposo y miembros de su familia reconocieron que Él es Dios y que Él hace milagros. El Señor en el transcurso del embarazo se glorificó varias veces, obrando sanidad en medio de mi salud, ya que al inicio del embarazo me diagnosticaron que padecía de un mioma, el cual por misericordia de Dios también desapareció. El Señor me había dicho por medio del don de la profecía que Él cumpliría los anhelos del corazón de mi esposo, y su anhelo era que yo quedara embarazada y tener un varón. Y esta promesa el Señor la cumplió, ya que nos regaló un varón muy fuerte y sano. Todo esto lo he testificado para engrandecer el nombre del Señor. Un saludo fraternal para todos mis hermanos en la fe. Testifico para enaltecer y glorificar al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Hace 30 años yo venía sufriendo de sinusitis crónica, por lo cual mantenía tomando antibióticos muy seguido. Posterior a esto tenía mi tabique muy desviado y los cornetes aumentados de tamaño, por lo que no podía respirar muy bien. El Señor en su santa profecía me dijo que acudiera a la ciencia médica. Yo fui obediente y saqué cita. El otorrino me dijo que tocaba hacer cirugía, pero que operaría primero el tabique y los cornetes y quedaba pendiente la cirugía de la sinusitis. Se realizó la cirugía donde me extrajeron el tabique y los cornetes. Meses después presenté inflamación en los pómulos, no resistía tocarme, el dolor era muy intenso, me dolía muchísimo la cabeza y los ojos. Acudí nuevamente al otorrino con el TAC que me había ordenado, donde aparecían 2 quistes mucocelis aumentados de tamaño y me dijo que tocaba extirpar estos quistes por medio de cirugía, pero que era muy compleja. Yo no quería hacerme operar más porque la cirugía que me habían hecho anteriormente fue muy dolorosa. Me acordé de una profecía donde el Señor me dijo que me estaría realizando muchos exámenes y uno de ellos iba a salir mal, pero que no me preocupara porque Él iba a obrar a través de la ciencia médica. Le oré al Señor con mucha fe, creyendo en su promesa. El doctor antes de la cirugía me ordenó otro examen donde apareció que los quistes se disminuyeron en un 20%. Y lo mejor de todos, hermanos, los senos paranasales estaban totalmente limpios de sinusitis. Ya no me tenían que operar. El médico quedó asombrado y yo feliz del milagro tan grande que el Señor hizo en mi vida. Todo lo he testificado para darle la honra, la gloria y la alabanza al Dios viviente.
quiero testificar para darle la gloria y la honra a un Dios vivo, a un Dios de poder grande y maravilloso. El Señor, desde que yo llegué a la iglesia en mi etapa de mi juventud, el Señor ya venía haciendo su promesa de una bendición en mi vientre, que estaría bendiciéndome. Y ante todos los dictámenes médicos que negaban la posibilidad de que yo pudiera quedar embarazada, el Señor hizo grandes obras. También había hecho su promesa de que estaría bendiciéndome y que estaríamos cruzando fronteras. Nosotros teníamos ya planeado una cita en la embajada americana. Y una vez tuvimos la cita, Dios colocó de su gracia y de su poder y de su respaldo y fuimos aceptados. Y el Señor no tardó en responderme y me dice: hija mía, y ese ser nacerá en tierras lejanas. El Señor proveyó todo y en un mes logramos organizar un viaje. Yo llegué acá con 7 meses de embarazo, hermanos. No tenía en la maleta ni una pijama ni un pañal para mi bebé. Yo vi que el Señor nos dio la documentación, las ayudas, todo. Ya han pasado 9 meses. Mi niña nació en este país y está sana. Dios colocó gracia. Fue para mí muy difícil el idioma porque mi niña nació en plena pandemia. Mi esposo no pudo estar conmigo en el parto, estaba sola, me hablaban en inglés y en francés, entendía poco y en algún momento me aislaron y yo decía: Señor, pero yo estoy sana. Pasado unos días había una enfermera que se había hecho amistad y hablaba el español y me dijo: ¿y cómo estás? Y yo le dije que estaba muy bien, que cómo estaba la niña. Me dijo: qué bueno que te habían apartado, porque han pasado estos días y han llegado mujeres a dar a luz y han muerto ellas, algunas han muerto sus bebés. Le doy la gloria y la honra a mi Dios de que cuando a mí me aislaron entraban los médicos con todos los protocolos de seguridad a verme antes de dar a luz y después de dar a luz. Y hoy, hermanos, de todo lo que yo tenía en mi país, Colombia, Dios ha colocado muchas cosas de las cuales Dios cumple su promesa y nunca me imaginé tener. Es muy hermoso porque Dios ha ido cambiando y transformando a mi esposo. Dios me decía: hija mía, y no te preocupes que yo estaré cambiando aquel ser, y así ha sido su promesa. He testificado para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Testifico para honor y gloria de mi Padre Celestial que en profecía general que hizo mi Padre el día 1 de noviembre por medio de los labios de la hermana María Luisa, en el cual decía que en ese momento estaba dando sanidad a muchos. Al final de la oración le oré a mi Padre diciéndole que me gustaría ser una privilegiada de esas promesas, pues hacía 9 años estaba enferma de mis huesos por una mala cirugía. Testifico, hermanos, que Dios no tardó en cumplir su promesa, pues hasta la fecha de hoy no siento dolores, puedo dormir bien, no se me duermen los brazos, puedo levantarlos, sostener cosas sin ningún impedimento. Mi hijo hace 4 semanas tenía una fuerte migraña, el cual pensé que tendría que llevarle urgencias, pero debido a esta emergencia que hay por el COVID, pues siempre uno se atemoriza ir a esos sitios. Recordé que la hermana nos ha enseñado en esos momentos orarle al Señor, imponer manos. Así lo hice creyendo que era mi Padre que estaba allí, que Él iba a hacer sanidad en mi hijo, y así lo hizo. No tardó tampoco. Mi hijo se durmió y hasta la fecha no le han vuelto a dar esos episodios de migraña. También testifico, hermanos, que antes del estado de alarma, Dios en profecía me dijo que no era conveniente hacer aquel viaje, que sería Él que me estuviera guiando para cuándo podría hacerlo. A la semana recibí un correo donde me decían que el vuelo de mi esposo que viajaba a Colombia tenía problemas de regreso. Ahí fue cuando recordé la profecía y la entendí, que era el viaje de mi esposo que no era conveniente. Pues a la semana salió el estado de alarma. Ya, como todos saben, muchos se fueron y todavía están allí, y Dios me previno, y esto lo testifico para honor y gloria de mi Padre, que su palabra no vuelve vacía, su palabra es fiel y sus promesas, y para Él sea todo honor y toda gloria. Amén.